¿Tú ves factible que el Málaga suba este año o no? Por me haría la pregunta, ¿por qué no? Y el equipo pues, posiblemente se lo creen, por eso están ahí arriba. Alfonso Herrero, mucha gente lo sienta en tu mesa. La tranquilidad, un interés y también se sienten más respaldados con él. El Málaga estará colista, a 4 puntos de la salvación. Yo primero tenía un acuerdo con el Málaga en la temporada anterior. Mi precontrato se anuló. El hecho de que no llegara en la época un Hugo Lloris de la vida, Yo tenía mis dudas y demás. Yo iba realmente continuar siendo el arquero número uno. siempre has dicho que el compañero más talentoso, de puro talento que has tenido, ha podido ser fácilmente Isco. Y con Isco enganchado a veces ganábamos el partido. Ver lo que hacía Isco era maravilloso. La noche de Dortmund, Nosotros sabíamos que la única forma de tener un poquito de sanidad con el club, ganando partidos y avanzando en la Champions. ¿quién crees que como portero te hizo crecer más? El que más me dio conceptos y conocimiento de cómo jugar detrás es Pep Guardiola. ¿Tú por qué crees que en Málaga la gente te quiso tanto? Creo que simplemente porque en el Málaga fui yo. Conocieron al verdadero Willy Caballero. Estoy convencido de que si hacemos un sondeo en día de partido sobre quién es el jugador más querido por el malaguismo en los últimos años, uno de los 3 nombres que más saldría sería el suyo. Icono del mejor Málaga de la historia, y eso que fue de los pocos por los que no se pagó una millonada, digámoslo así. Para muchos es top 1 de portero histórico del club, y desde que se fue a Inglaterra en 2014 da la sensación de que su leyenda no ha hecho más que agrandarse en la Rosaleda. Willy Caballero, ¿qué tal? Bienvenido a La Matraca. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista y por este tiempo. Estamos con Wilfredo Daniel Caballero Lazcano, nacido en Santa Elena, Entre Ríos, Argentina, el 28 de septiembre de 1981. Estuvo 3 temporadas y media en el Málaga, desde enero del 2011 a junio del 2014, en las que disputó un total de 133 partidos. Además, ha sido internacional con la absoluta de Argentina 5 veces. Bueno, Willy, entre jugador y entrenador han sido 25 años prácticamente sin parar. ¿Cómo llevas estos 3 meses de parón profesional? Creo que fue necesario también este parón porque sinceramente no había tenido la oportunidad de decir, de tomarme un respiro, de decir basta, Ujú. o inclusive de decirle a la familia, no sé, hasta acá llegué, o el cuerpo me pide otra cosa, o bueno, dejo de ser futbolista. No había tenido esa oportunidad porque me puse a entrenar jugadores al día siguiente. Obviamente que lo agradezco, porque a veces a muchos jugadores le cuesta encontrar trabajo post carrera y, y tener a Enzo y a todos sus ayudantes para que me den esa oportunidad y que me enseñen, que me guiaron un poco el camino de cómo ser entrenador y demás, es un privilegio. Entonces, es una carrera bonita, gracias a Dios, la que me tocó vivir y la segunda carrera como jugador. eh, Está siendo muy buena también y recién empieza, así que tengo mucho por aprender. Ujú. ¿Al Málaga lo estás siguiendo desde la distancia, Willy? Sí, sí, por supuesto. Hasta los momentos malos estuvimos ahí con la familia, inclusive con amigos. Hemos visto la final de ascenso contra el NAFI. Después, acá incluso hay familia en Argentina que sigue viendo los partidos de Málaga y está muy metida ahora con los partidos. La verdad que este año es un equipo que ataca mucho, que convierte muchísimos goles en los últimos partidos. Entonces, creo que imagino que las lesiones deben estar muy enganchadas. ¿Tú ves factible que el Málaga suba este año o no? Uno me haría la pregunta, ¿por qué no? Eh, Ujú. si estaba haciendo las cosas bien, estaba haciendo goles, que haga lo más difícil en segunda división, eh, llegar al arco rival, crear y yo a veces tengo las notificaciones y me sale un gol de Mago, es increíble que cada 3 minutos, 4 minutos tengan una acción de poder marcar. Entonces, bueno, eh, los jugadores y el equipo pues, posiblemente se lo creen, por eso están ahí arriba. Y bueno, ahora queda el sprint final. eh, Así que ojalá y se las dé.
Ujú. El equipo Willy ahora mismo está sustentado, ¿no? Sobre todo por mucho chaval joven de la cantera que ha dado un paso al frente. En los últimos años está Chupete metiendo goles, La Rubia, Izan Merino, internacional con las categorías inferiores. Tú vienes de muchos años en la Premier, un mercado comprador de talento, sobre todo español en muchos casos. Es una obviedad decir que estos chicos estarán en el radar, ¿no? De los mejores clubes de Europa, o el hecho quizás de que estén compitiendo todavía en segunda los esconde aún un poco. No sé, yo creo que el scouting ahora se desarrolló tan fuerte y tan exhaustivo que hoy por hoy se analizan y se ven jugadores de todas las categorías. Eso es muy bueno y sobre todo de jugadores de España que tienen una cultura de jugar con la pelota de una manera que en otros países no se hace. Entonces, muchos jugadores seguramente van a tener la posibilidad de o dar el salto con el Málaga o dar el salto a perdón, a un equipo de otra liga, si el Málaga no puede ascender, porque lo están haciendo muy bien. Y, y como decís vos, también quizás otras ligas. Ya ha pasado con no me acuerdo el nombre ahora, pero el 9 del Málaga del año del ascenso se fue a Roberto. Uruguay. Claro, exactamente. Entonces, fíjate, está en tercera regional y haciendo un campañón y viene un equipo de Portugal a comprarte o a buscarte o a convencerte, es porque el scouting hoy por hoy es, eh, es muy bueno y todo ese tipo de jugadores hace falta porque no todos los equipos tienen sus necesidades y sus problemas también. Y ante esos problemas a veces es la economía y en las soluciones a veces también otros equipos ven eh, la parte física y la parte evolutiva de cómo puede llegar a evolucionar este jugador en este equipo, con estos jugadores y todo eso a veces hace que equipos de afuera consideren invertir en jugadores jóvenes más que en jugadores consolidados. Otros equipos más grandes prefieren jugadores consolidados, pero yo creo que el scouting como te digo, la Championship en Inglaterra y la segunda de España son las categorías más difíciles de competir para un jugador de fútbol, por la cantidad de partidos, por la exigencia y por la paridad, donde competencias muy pares, cualquiera le puede ganar a cualquiera en estas dos competiciones. Y, y creo que jugar en esos torneos, bueno, a mí me pasó, tuve 5 o 6 años en el Elche, todo eso te forja el carácter de otra manera también y eso los equipos lo tienen en cuenta. Willy, no sé hasta qué punto has podido ver la trayectoria del portero actual del Málaga, de Alfonso Herrero. Lleva 3 temporadas ya en el club, es capitán y mirando el global de los 3 años, seguramente el jugador más importante del club en todo este tiempo. Mucha gente, por trascendencia, lo sienta, por así decirlo, en tu mesa, ¿no? Y en la de Coque Contreras como los mejores porteros de la historia del club. ¿Tú cómo ves a Alfonso Herrero? Yo lo he visto varios partidos y o sea, no me tiene que transmitir a mí, pero creo que transmite a sus compañeros una tranquilidad, un interés y también creo que se sienten bien respaldados con él. Ha aparecido en momentos buenos, momentos importantes. Y mantenerse no es fácil. Entonces, todo el mérito de todo su trabajo previo y de cómo uno se consolida depende mucho de, bueno, no solo de cómo trabaja, de los que están al lado para trabajarlo, de la competencia que le da el, el segundo, el segundo portero. Pero bueno, también me imagino que su cabeza estaba bien amondada, como dice usted, bien preparada y con eso está haciendo un grandísimo trabajo. Mm. Willy, tras tu retirada en 2023, vienes de estar dentro del equipo técnico, como bien decías, de Enzo Maresca, como su segundo entrenador, primero en el Leicester y después en el Chelsea, del que habéis salido en enero, a pesar de tener el contrato hasta 2029. En prácticamente 2 años y medio en los banquillos han logrado un ascenso a la Premier, una Conference League y un Mundial de Clubes. Para la formación de un entrenador, como es tu caso, ¿esto ayuda, perjudica? Porque obviamente no es lo normal, ¿no? Empezar tu formación y de seguido empezar a ganar títulos.
A ver, yo creo que ya tener la chance de entrenar y compartir con otra mirada un año es muy formador y es muy necesario. Eh, Como te decía antes, trabajar con gente tan preparada como Enzo y su staff te hace abrir la cabeza. Es como cuando como jugador tenés a un gran técnico, ¿no? Un gran técnico te hace ver el fútbol diferente, de forma diferente y sobre todo que te convence por conceptos y te da los por qué. Entonces, a partir de ahí, es como si no es que otro fútbol no existiera, pero te da todos los por qué lo hacemos así. Y como te decía, el haber ganado o no haber ganado, yo creo que lo importante para mí, que estoy en proceso de formación, son los años y los días trabajados, las experiencias ganadas. Obviamente que ganar esos títulos son del club y de los jugadores que lo consiguieron. Nosotros somos que eh, intentamos guiarlos y llevar una idea de cómo jugar, de cómo ganar partidos, y eso hizo que los jugadores, ya sea de convencimiento, de calidad, de prestigio, ganaran lo que se ganó en ambos clubes. Pero creo que no sé, no soy quien para decir si es mejor o peor arrancar ganando. Lo importante es tener la posibilidad nuevamente de poder seguir trabajando, porque es lo que más cuesta al final del día. Son muchísimos entrenadores que quieren tener esa posibilidad y muchísimos ayudantes que quieren tener trabajo y todo lo más que están buscando. Entonces, disfrutar de eso ya es un gran paso. Oye, Willy, en lo que te respecta a ti, te he escuchado decir que tu objetivo es algún día ser primer entrenador y volar solo. La próxima vez que te veamos con el chándal será sin Maresca, con Maresca al lado, ¿o te queda formación aún? A ver, la formación va a seguir estando aún siendo primer entrenador. ¿Por qué? Porque es lo que demanda la evolución del entrenador y del fútbol. Todo el tiempo está mejorando, está adaptando algún concepto o alguna forma de hacer las cosas. Entonces, es un poco de sordos y ciegos y necios decir, ya estoy preparado y así voy a seguir. No, Ujú, hay que evolucionar con el tiempo. Eh, sí, yo me veo con eso. Estoy haciendo mi curso UEFA Pro y una vez terminado el UEFA Pro, el veré si me siento capacitado o si, bueno, si Enzo confía en mí para seguir con él y continuar trabajando juntos, o si, bueno, si existe alguna posibilidad, lo voy a analizar, pero siempre hablándolo con él y con su consentimiento. ujú. Tú has mamado de entrenadores referentes a nivel mundial, ¿no? Beckerman, Bianchi, Tavares, Bielsa, Pellegrini, Guardiola, Conte, Sarri, Tuchel. De ahí solo puede salir otro entrenador top, ¿no? Bueno, depende si te gusta el fútbol o no. Eh, Creo que el tener la posibilidad de ser un enamorado del fútbol y de estar siempre curioso y que atento a muchos de ellos. A ver, y honestamente tuve el privilegio de tener esos entrenadores, pero, viste, eso les pasa a todos esto, pero a veces el jugador se va enamorando o va adaptando concepto conforme va creciendo. ¿Por qué? Porque va entendiendo más, al principio solo quiere jugar, al principio solo quiere ganar, solo quiere competir y obtener los objetivos. Y conforme se va haciendo un poco más grande, va empezando a entender un poquito más, a estudiar lo que hacen otros equipos, estudiar o a ver, y eso ayuda a tener la curiosidad también de preguntar, de compartir por otros jugadores que ya se van retirando y que ya se van dedicando a esto. Entonces, en charlas te van despertando algunas cositas y eso te hace, no sé, tener ese hormigueo, ¿viste? De, de ver qué vos pensás que harías en esta situación y todo, ¿no? Yo tuve mucha suerte con muchos entrenadores
y de todos puedo sacar un pedacito o obtener algo, que no significa nada de cómo voy a ser yo y demás, porque cada uno es personal e individual, pero sí que todas esas experiencias vividas, eh, a veces, ahora mismo que estoy entrenando como segundo entrenador, eh, en el día a día te recuerdan cosas y ese recuerdo, ¿viste? A veces te hacen entender eh, por qué lo hacía el entrenador 10 años atrás, 5 años atrás, por qué Pep hacía esto, por qué Tuchel hacía esto, no sé, te hace comprender un poquito mejor y un poquito más. ¿Tú a quién crees que te vas a parecer más del entrenador de todos los que has tenido, Willy? Y yo creo que me voy a parecer a un mejor Willy Caballero que ahora. Sí. Porque si quiero pensar en parecerme a alguien, me, me gustaría parecerme a Pep Guardiola o Ancelotti, que son los más ganadores de la historia. Porque Sí. si vamos a soñar, es como cuando hicimos con el Málaga. Si vamos a soñar en grande, vamos a soñar que jugamos la Champions y que llegamos hasta la final de la Champions. Después eso no se da. Bueno, pero yo lo planteé a esto cuando estaba iniciando mi primer curso de UEFA PET y todos se me reían, pero es la verdad, o sea, si vos tenés un deseo de soñar y de pedir a Grambo, de pedir bien al universo, de conseguir algo, hay que pensarlo bien y desarrollarlo bien para primero uno se lo tiene que creer. Obviamente que muchos se mueren por la oportunidad de dirigir, solo dirigir, pero eso se puede dar y dirigir puede ser, bueno, voy al Málaga a dirigir y a la tercera jornada perdimos y ya estoy fuera. O sea, el objetivo tiene que ser más grande y ojalá lo tengo guardado para mí, pero eh, la verdad que quisiera hacer una versión de un Willy Caballero que todos los años eh, sea mejor, sea más experimentado y que pueda trasladar bien el mensaje, comunicar bien a los jugadores, tener buena relación con los jugadores, esas cosas. Y de estos entrenadores, ¿quién crees que como portero te hizo crecer más? A ver, con el que más aprendí, sinceramente, fue con Pep, por todas las Ujú, soluciones, soluciones que él dio y cómo incorporó al jugador de fútbol en cada, ujú, en cada situación con el balón y demás. Entonces, eh, obviamente que con otros entrenadores en la forma de cómo atajar, pues más que nada también entrenador de arquero, pero ujú. entrenador de fútbol, el que más me dio conceptos y conocimiento de cómo jugar los detrás es Pep Guardiola. Ujú. Vamos a tus orígenes un poco, Willy. A ti con 14 años, Willy, ¿quién te lleva a Boca Juniors en el año 95? ¿Tú cómo recuerdas ese proceso formativo? Ahora fue un proceso formativo duro, una oportunidad muy buena para mí, digamos, porque un chico del interior en Argentina no se le presentan oportunidades así todo el tiempo. Entonces, con 14 años salir de un pueblo, dejar a toda la familia e irte a una ciudad tan importante como Buenos Aires, compartir con casi 80 chicos en una pensión y empezar a vivir todos juntos ahí dedicados al fútbol, es muy chico, es un paso muy fuerte, muy importante. Ujú, Pero duro para mí, duro para la familia también. Padres, ujú, hermanas que pierden el contacto con, con uno y viceversa. Bueno, sí, me acuerdo todas las personas que intervinieron. Mi papá, que me acompañó, que me llevó, y después las personas que intervinieron porque hacen de nexo entre tú y que fueron los ojeadores que se llamaban antes, ujú. ahora se llaman scouts, que Sí. antes eran ojeadores que viajaban con su auto y miraban partidos y partidos de chicos. Entonces, para cómo veas cómo ha cambiado el mundo. Y bueno, en principio fue algo bastante duro. Investigando, Willy, un poco desde la lejanía, me he fijado que no empezaste a tocar primer equipo hasta que ganáis el Mundial Sub-20 con Peckerman en 2001, contigo como mejor portero de ese campeonato y luego
os colgáis en 2004 el oro olímpico con Bielsa y con Carlos Tevez dándose a conocer al mundo siendo el máximo goleador. Pero que apenas esto se traducía en un protagonismo mayor a nivel club en Boca, donde estaba el Pato Bodancieri en plena madurez. Mirándolo con perspectiva, Willy, ¿crees que en aquellos momentos, por la razón que fuera, estabas mejor considerado quizás en la federación que en tu propio club? No, no, simplemente que estaba en un equipo donde el arquero número uno estaba Ujú, con un altísimo nivel. ujú, Entonces, eh, a mí me tocó jugar en unos cuantos partidos que los aprovechaba, porque con eso me daban la oportunidad de estar en la selección, pero sinceramente no cabía la oportunidad o la posibilidad de defender el arco semana a semana, porque ujú, el Pato Bonancieri no daba tregua. Su regularidad fue algo muy convincente, muy bueno y un ejemplo también. Entonces, eh, eso te hace ver las cosas, te hace pensar, viste, de que bueno, a veces es mejor salir de un buen club, salir de una zona de confort a ir a otro lugar a pelearla, ujú. a, a conocer otros jugadores y a empezar a ganarte el pan día a día. Y bueno, eso es lo que me tocó hacer a mí. Por cierto, te mencionaba ese oro de los Juegos, tú fuiste titularísimo, ¿no? En el preolímpico que os da el billete. Sin embargo, Bielsa se decanta para la fase final por Germán Lux, que también jugó en España. ¿Tú entendiste ese movimiento de Bielsa, que no te diera la titularidad después de ser el intocable durante el preolímpico? Sí, por supuesto, porque Marcelo Bielsa es uno de los jugadores más frontales Ujú, que tuve. Primero, tanto al preolímpico, él me dio una explicación a mí, le dio una explicación a Germán, que Germán venía ya arañando la primera división y jugando algunos partidos, entonces para él fue doloroso, pero luego para la Olimpiada yo estaba sin jugar y él estaba jugando de titular, entonces era un poco, un poco injusto y por más que yo le había hecho bien, eh, que él no jugara. Y a ver, yo siempre entendí las explicaciones de los entrenadores. A veces pueden, a veces joden, porque uno siempre quiere jugar, pero las entendí. Igualmente, vivir unos juegos desde dentro tiene que ser un recuerdo para un futbolista de por vida, ¿no? Más aún en tu caso, aficionado al baloncesto, ganasteis el oro vosotros y también el equipo de básquet con Manu Ginóbili en la cabeza. Andaban por allí también Walter Herman, Pepe Sánchez, Nocioni, Escola, Oberto. Tuviste que andar entretenido esos días en la villa, ¿no? Sí, sí, fue una experiencia muy buena, Ujú, muy interesante, porque no solo coincidir con los otros atletas de tu país, ir a buscar comida y te encontrabas con obviamente personas famosas de tu país y de otros países, y después jugar con tus compañeros, ¿viste? A reconocer atletas por su físico, ¿viste? Decir: "Ah, estos ujú, son de vóley, estos son de velocidad, estos son nadadores", o sea, así es increíble, la cantidad de gente que mueve una olimpiada y coincidir todos en una carpa gigante para comer y demás. Eso es un hermoso recuerdo que, bueno, no todos tienen la posibilidad de vivir, pero el disfrutar de una olimpiada es algo maravilloso por la cantidad de atletas que viven ahí. Y una vez decía, estábamos ahí, Marcelo Bielsa una vez decía, le decía a otro entrenador de fútbol, y le decía: "Si usted mira alrededor, dice, ¿qué, no se da cuenta de lo que pasa?". Todos estaban esperando que Marcelo dijera algo. Mira, todos miramos así. Dice: "Es toda gente sana, toda gente del deporte. No hay gente mala, no hay gente hija de puta". Entonces, lo que hay en una carpa olímpica es algo real y es algo de gente que entrena y que se prepara para llegar ahí. Entonces, hay mucho esfuerzo ahí. Con un Mundial sub-20, con un oro olímpico, con un torneo de apertura, una Libertadores y una Intercontinental. Willy, ¿tú por qué eliges ir al Elche en 2004? Sinceramente, primero porque tenía que salir de Boca,
Ujú, Estaba en plena olimpiada, compitiendo para mi país y recibiendo información de que tenía que buscar mi equipo, que quizás no me van a tener en cuenta o demás. Y bueno, entonces durante la olimpiada, el Elche hace una oferta, me vienen a ver, hablamos en Grecia y bueno, la verdad que decidí que era el momento, como te dije, de saltar, de buscarlo, desde que la oportunidad me apareciera o de que me dieran el partido, digamos, para demostrar, preferí ir a buscarlo yo. eh, entonces, bueno, acepté la oferta. Y bueno, me fui a Leche, me costó al principio jugar, no la adaptación, porque bueno, la adaptación a un país como España es fácil, pero el fútbol español es diferente al fútbol argentino, por lo menos cuando yo llegué. Entonces, sí que me gustó el ritmo de entrenamiento, la calidad de esto, la calidad de un montón de cosas. Y también me encontré con otro arquero que mantenía una regularidad buena, importante, entonces me costó un tiempo quitarle el puesto a Jesús Tunano, que era ujú, un histórico de la categoría y un grandísima persona, así que eh, me costó ese tiempo de poder disfrutar el jugar. ujú. Allí estuviste 6 temporadas y media, jugaste 186 partidos, saliste como ídolo del club, mejor portero de segunda, yo recuerdo temporada sí, temporada también. Mirando atrás y por la situación en la que tú venías en Boca, ¿pudo ser la mejor decisión de tu carrera deportiva ir al Elche en ese momento, Willy? Duda, sin miedo Mm, porque empecé a crecer como por persona y como arquero. Entonces, como portero, empecé a desarrollarme, empecé a tener minutos, a tener experiencia y eso fue lo que me hizo empezar a convertirme realmente en un profesional de fútbol. ujú. El hecho además de que todo fueran facilidades, ¿no? Por parte del club cuando ocurrió lo de tu hija, yo imagino que eso, una vez pasa todo, hace que el vínculo y el rendimiento del profesional con ese club, ¿no? Se multiplique por 1000, ¿no? Sí, eso, bueno, a ver, fueron bastantes años de procedimiento, de tratamiento, entonces fueron como 3 años y medio. Entonces, sí, creo que fue importante eh, la unión familiar, conseguir buen tratamiento, buenos médicos que nos dieran esa tranquilidad. El club también dio su apoyo, entonces eso hizo de que yo pudiera hacer las dos cosas, estar con la familia y trabajar de futbolista. Pero también eso implica o implicó un gran trabajo mental, un gran trabajo eh, psicológico. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona, un futbolista a veces está preparado para jugar y competir, pero no para lidiar con otras cosas, no para lidiar con presiones y con bueno, millones de cosas que existen hoy en día. Entonces, creo que eso también hizo que mi carácter se desarrolle de otra manera, para bien, digamos, porque me fortaleció y con eso me pude hacer eh, más fuerte contra algunas críticas o algunas cosas que suceden cuando jugás de fútbol o cuando haces no sé, comentarios, reflexiones y demás. Totalmente. Tú te cruzaste allí, he visto, con uno de los entrenadores seguramente más particulares del fútbol español a finales de los 90 y principios de los 2000. Yo creo que sabes de quién te hablo, de David Sí, Vidal. pues, la Vidal, sí, Alguna bronca de las suyas me suena que te llevaste, ¿no? muchas, Sí, sí, muchas, sí. muchas. Pero bueno, también escuché hablar muy bien de mí, de él, en otros años, que yo ya estaba muy mal. Entonces, como jugador creo que todos los que pasamos, pero bueno, él porque busca la, la perfección Ujú, y tiene unas maneras de corregir, unas maneras de entregar y tiene un vozarrón y una personalidad, eso bueno, a mucha gente no le gusta, pero de él aprendí un montón de cosas. Entonces, Pero, ¿de primera te es- te impactaría ese método suyo, ese
¿Es esa manera de expresarse o no? Sí, sí, Sí. por supuesto, porque es chocante, es Ujú, real. Teníamos muchos jugadores jóvenes también, eh, y y a veces los chicos jóvenes no están preparados para ese tipo ujú, eh, de liderazgo. ujú. Pero bueno, eh, él ya venía de muchos, muchos años en el fútbol español, entonces lo yo era joven en esa época, pero, eh, los más grandes lo entendían, el resto nos costaba claro, por eso, porque, recién te vas haciendo de experiencia con entrenadores también. Ujú. En febrero de 2011, Sergio Asenjo, recién fichado por el Málaga, se rompe por segunda vez en su carrera el cruzado. El Málaga estaba colista, a 4 puntos de la salvación, y paga por ti alrededor de 1 millón de euros al Elche. ¿A ti te llama directamente Pellegrini o cómo se dio todo ese fichaje, Willy? Y esto, lo sabe mucha gente. Yo primero tenía un acuerdo con el Málaga en la temporada anterior, pero justo se dio, eh, la venta del Málaga al Ujú, grupo del Jeque. ujú, Entonces, mi precontrato sí, voló y se anuló. ujú, Eh, entonces, bueno, pues continué jugando en el Elche y cuando pasó lo de Asenjo, vinieron a buscarme, ujú, ya me tenían previsto en carpeta o quizás porque era la única solución, no sé. sí, Cuestión es que era un momento crítico de Málaga, la situación era tensa, ujú, estaban esperando el descenso. Y sí, Manuel también me llamó para convencerme y bueno, yo entendí que era una nuevo llamado, digamos, de oportunidad para mi carrera, ujú, para pegar el salto después de tantos años en segunda división. ujú. Te he escuchado decir muchas veces que con los problemas económicos, los impagos y demás que sufrió ese Málaga, que Pellegrini hizo magia para teneros a todos enchufados en aquella época. ¿Qué fibra o qué cable era el que os tocaba para que tuvierais la cabeza única y exclusivamente en el césped? Bueno, y su manera de ser, su Ujú, manera de entrenar, su manera de liderar y de actuar también detrás de escena para que nosotros nos pudiéramos dedicar a jugar y a ganar y a disfrutar con la pelota. eh, Seguramente habrá hecho un montón de cosas detrás de escena en reuniones con los directivos y con los emisarios del jeque, porque el jeque muchas veces no estaba, entonces siempre tenía el encargo. Eh, pero bueno, sin duda que uno como entrenador y como líder de equipo tiene que hacer muchas cosas para, para convencer al jugador y creo que Manuel lo hizo muy bien, porque persuadía muy bien a jugadores y tenía eh, siempre contentos a los creativos y a los demás y otros jugadores. Había siempre dos por puestos en las que alternaban y todos jugaban. Entonces, bueno, En esos años, llegaron jugadores referentes a nivel casi mundial para prácticamente todas las posiciones. El hecho de que no llegara en la época por ejemplo, un Hugo Lloris de la vida, por decir uno, a ti eso te haría sentir más respaldado incluso, ¿no? sí, por supuesto, recuerdo que después de que año que nos salvamos, eh, yo tenía mis dudas y demás. Yo iba realmente continuar siendo el arquero número uno o iban a traer a otro. Eh, de hecho, se hablaba mucho de arqueros que podían venir y demás. Y Manuel me agarró en temporada y me dio la tranquilidad de que no, de que no pensaba, si traían a uno era para estar en caso de que a mí pase algo. Ujú. Eh, y bueno, eso sí, es un respaldo y es una gran tranquilidad. También habla porque pasó luego, después vino Kameni, pero bueno, Kameni empezó detrás mío y eso habla de la gran sinceridad que maneja Manuel. Entonces eso es muy respetable. Decíamos en el arranque que tus 3 temporadas y media en el Málaga jugaste 133 partidos. ¿Tú tienes en mente cuál pudo ser tu mejor partido con el Málaga, Willy? No, a ver, el más importante puede ser por el día de Dortmund, 0-0 Ujú. casas, pero
creo que un partido es también muy importante que ya me quedaría con el día de Villarreal, no sé si fue el primer partido, Tu debut, sí. día de Villarreal, porque hubo algunas sanciones que fueron importantes y fue un punto de visitante que nos permitió cosas. Creo que también en Anoeta me salió un buen partido ese año, el año que lo salvamos, pero ya te digo, el juez, eh, sí, por historia, por algo importante, me quedaría con el 0-0 contra el Dortmund. Ujú. Te voy a lanzar una serie de nombres y luego viene la pregunta. Riquelme, Carlos Tevez, Santi Cazorla, Agüero, Silva, De Bruyne, Hazard, Vanega, Dybala, Di María. Sacando a Messi, obviamente, de la ecuación por motivos obvios, siempre has dicho que el compañero más talentoso, de puro talento que has tenido, ha podido ser fácilmente Isco. No te voy a preguntar por lo que hemos visto en el campo, sino por lo que nosotros no veíamos, quizás, ¿no? En los entrenamientos. ¿A quién se la liaba más Isco en los entrenamientos? Tenía que ser tremendo, ¿no? Bueno, a todos, eh, porque bueno, tenía a los mediocampistas, te puedo decir a Camacho, Tulalán, o al que sea, que eso es lo que tenía Ico también, por eso a veces desarrollaba cosas en los partidos por ser innato, por ser genio, por ser tan talentoso, pero además cree que por hacerlas en los entrenamientos contra este tipo de defensores, ¿no? De mediocampistas y de defensores. O sea, teníamos tanta calidad de jugadores que eso te hace que después cuando enfrentas a rivales, no es que los rivales tengan menos calidad, sino hace que estés más preparado. Y Visco, lo que pasa es que Visco estaba en evolución, creciendo con experiencia, estaba contento, estaba en el mejor lugar que para él podía estar y bueno, se le notaba que contento y a veces es lo que yo comenté alguna vez. A mí me tocó jugar con jugadores que sabíamos que si le daban la pelota ganábamos el partido. Me pasó con Tevez en Boca, me pasó a veces con Matt Riquelme de jugar en el partido y con Isco enganchado a veces ganábamos el partido. Entonces eso ya se da muy poco en fútbol ahora. eh, por todo lo que evolucionó en la parte táctica y la parte física. Lo que hacía Isco era maravilloso. Has mencionado la noche de Dortmund. Yo te he leído en otra entrevista que pudo ser el partido más doloroso de tu vida como futbolista. Yo quiero que me hagas un poco un dibujo, una ilustración de cómo estaba ese vestuario después del partido, si había gritos de enfado, de desesperación, o si había silencio simplemente de tristeza, o a quién viste peor de ánimo ese día. Todos, todos en diferentes formas, porque algunos estábamos derrumbados, tristes y llorando, otros estaban calientes, peleando en frente del Dortmund, otros estaban gritándole al árbitro, otros, cada uno a su manera, pero bueno, todos lo vivimos de manera triste, eh, porque se nos escapó algo que por pocos minutos casi nos llevamos a casa. Y, y bueno, algo que se puede también, que es que todos podemos sacar conclusiones y aprender, pero es algo, un trago difícil, mucho movimiento de gente de Málaga y después encontrarte en el aeropuerto y verlos a todos llorando, pero orgullosos, pues fue algo, es una pena, la verdad, porque muy pocas veces sucede esto de que equipos así continúen y lleguen a distancias tan largas. En aquella Champions, conforme avanzaban los partidos, ¿vosotros llegasteis a creer en algún momento que podíais ganar esa Champions o ganarla eran palabras mayores? A ver si alguno creció en eso, bienvenidos, pero nosotros ya creo, pero coincide con la mayoría, pero creo que eh, nosotros con todos los problemas económicos que íbamos atravesando, eh, nosotros sabíamos que la única forma de tener un poquito de sanidad con el club o darle sanidad al club era ganando partidos y avanzando en la Champions. Entonces, nuestro objetivo era ir partido a partido o eliminatoria por eliminatoria, porque la crucial, lo importante. Entonces,
y no che, en mi cabeza no estaba la Champions, pero sí estaba convencido de que le podíamos jugar a cualquiera y de lo que podíamos hacerle daño a cualquiera. Que estábamos hablando de la época del Málaga dorado, 2014. Yo recuerdo que incluso el actor Viggo Mortensen criticó a Sabela porque no fuera el Mundial 2014, siendo durante años mejor portero de la liga, junto a los Iker Casillas, Víctor Valdés, Courtois. Sería difícil de entenderlo en ese momento, no ir a ese Mundial, ¿no, Willy? Hubiera sido bonito, pero bueno, no se dio, no se dio. Obviamente estaba en un grandísimo momento con mi equipo, el Málaga, y Ujú, fueron otros 3, así que, ¿qué voy a hacer? Es como ahora el España. El entrenador tiene una predicción, una preselección, y yo quizás estaba un poquito más atrás, no se dio, y me tocó ir más adelante. Te costó mucho debutar con la absoluta, fuiste mucho convocado, pero no se daba lo de salir al campo. Lo hiciste recién llegado al Chelsea con Sampaoli, con 36 años, en la previa del Mundial de Rusia, ya en 2018, y ya luego en el Mundial en sí que jugaste y pasó lo que pasó, ¿no? Jugada desafortunada, en segundo partido con Croacia, y el seleccionador te cambia en el tercer partido, con todo lo que habías vivido con la selección desde aquel Mundial sub-20, que todo se cerrara de esa manera en Rusia, a día de hoy es la gran espina de tu carrera como jugador, la selección. No, a todo lo que tardó en llegar, llegó Ujú, cuando tuvo que llegar, y y la disfruté o la viví mientras duró. Eh, no, creo que por algo sucedió y ya está. No hay no puedo quedarme a pensar en qué hice así, por qué hice esto, por qué hice lo otro, lo que sea. Siempre hay que avanzar y aprender de lo vivido. Ya está. Fue una hermosa experiencia que, a ver, no se pudo disfrutar tanto, o tanto yo como mi familia hubiera querido, pero estas cosas pasan. No soy no soy el único, no voy a ser el único. ujú. Sea como fuere, nos hemos desviado un poco, estábamos hablando del Málaga. Tú renovaste hasta 2017, un año antes de irte. Tú, un año antes de irte firmaste una renovación importante. ¿Tú lo hiciste para que el club recibiera un mayor dinero en una posible venta, como hizo Isco en su momento, Willy? No, no, yo cuando me quedé, a ver, cuando Manuel se va al City, él tenía muchas ganas de llevarme con él. Necesitaba un portero y tenía muchas ganas de llevarme con él. Y yo me quedé porque, entendía o sabía que se iba a desmantelar mucho el equipo. Pero bueno, yo creo que el club también, sabía de que iban a golpear la puerta por mí, mi búsqueda y demás. Entonces fue una renovación mutua, tanto del club como mía. Willy, ¿tú por qué crees que en Málaga la gente te quiso tanto? Y yo creo que, gracias a Dios, en el Elche también la gente me quiere mucho. Hay diferentes de otros equipos porque no jugué tanto, y quiera o no, la, la gente recuerda más a los que jugaron, defendieron sus colores y estuvieron en partidos importantes. Pero bueno, fuimos muchos jugadores que pasamos en la misma selección que yo. Yo creo que me, primero que di todo lo mío y di el corazón cuando estuve ahí. Es lo que aquí siempre hago. Creo que esto de lo que me comentaba del carácter y mi forma de ser después de lo que pasó con mi hija me ayudó a entregarme al máximo, tanto en cómo entreno, en cómo juego, en cómo preparo y en cómo declaro, cómo hablo con la gente. También tuve la oportunidad de compartir con aficionados cosas como para entender sus problemas en muchas ocasiones, y eso me hizo también conocer más la cultura de la gente de a pie, de la gente que paga las entradas. Pero bueno, creo que simplemente porque en el Málaga fui yo. Me sentí Willy Caballero, y por eso, conocieron al verdadero Willy Caballero. No hubo que aparentar nada, no tuve que convertirme en
no sé, en el jugador de fútbol para que me quieran, no, no, simplemente fui yo, por eso, por eso me aprecio. A nivel personal y familiar, ¿cómo fue el shock de cambiar en 2014 la Costa del Sol por una ciudad que bonita precisamente no es mucho, Manchester, digamos, ¿no? Sí, sí, el shock eh, individual en tema de calidad de vida, de cultura y de clima es extremo, ¿no? Es duro, es duro. Para la familia mucho más, eh, porque prácticamente te quedas sin actividades, tenés diarias y bueno, eso hace, bueno, reduce mucho, pero te genera mucho más vínculo interno, mucho más vínculo familiar, botas para adentro. em, y después, bueno, sí, obviamente tiene su otros pros que son la liga de fútbol mejor preparada del mundo, que no falta nada y que no hay preocupaciones de ningún tipo. 8 kilos, Willy pagó al final el City al Málaga en el verano de 2014. Tú volvías a reunirte con Pellegrini y emprendías una etapa en Inglaterra que con 33 años, ¿tú pensabas que duraría tanto? Porque fueron 9 de jugador y 2 y medio de entrenador. Era un salto importante, pero prácticamente el que me codeaba, el que me llamaba era como Daniel Pellegrini. Después estaba en mí el poder convencer nuevamente al club o a otros entrenadores, el poder mantenerme, quedarme y demás. Y bueno, no pensaba en hacer una carrera tan larga en una etapa, eh, pero bueno, sí que tenía muchas ganas después de haber pasado por segunda división, primera división de España, dar el salto a la Premier y lo pude hacer. Después ya mantenerme o quedarme en varios clubes, eso ya fue, iba haciendo un objetivo a mediano plazo que lo iba como piqueando, ¿no? Como que Ujú. lo iba alcanzando. Ujú. Ganaste títulos allí, una Copa de la Liga como héroe en la tanda de penalti frente al Liverpool en 2016 o ya luego con menos protagonismo una FA Cup, una Europa League y una Champions con el Chelsea. Pero a ti vitalmente, deportivamente, ¿qué es lo mejor que te aportó Inglaterra, Willy? ¿Tú también crees que en Inglaterra el fútbol inglés o la competencia que tenés con tus compañeros de portería es fuerte, es alta? La calidad que tenés enfrente hace que subas el listón entrenando. ¿Por qué? Porque si no subís el listón y si no das la talla, hay semanas que la pasas mal. No tenés frente al Kun Agüero, tenés enfrente a Hazard a jugadores como eso. Si no te acomodás a ese nivel, prácticamente no podés jugar en la Premier porque estos jugadores de muchísima calidad. Entonces, bueno, todo eso cuesta. El ritmo de fútbol inglés es más alto que el fútbol español. eh, Son prácticamente todos partidos de Champions. La Premier, si cuando juegas con un equipo modesto, tiene jugadores de selecciones, entonces todos tienen su calidad y todos tienen su eficacia. Entonces, lo que te hace Inglaterra es eso, es competir al máximo, a alto nivel, cada entrenamiento. Entonces, bueno, después cuando estás en el campo, estás, porque ¿qué es lo que te decía de Isco? Eh, ¿qué pasa en otros equipos? Por ejemplo, eh, se siente la diferencia en España cuando entrenas toda la semana y después te toca jugar contra el Real Madrid o el Barcelona, porque la calidad de los mejores están del otro lado. En este sentido, en Inglaterra las tenés todos los días entrenando en tu club y eso hace que si te puedes adaptar y subir el nivel, eh, eso implica que vas a mejorar seguro. Ujú. Y por ir cerrando, Willy, ya la última que te hago. A lo largo de la historia hemos visto, sobre todo la historia más reciente, hemos visto a defensas, centrocampistas y delanteros argentinos con papel protagonista en equipos top, referentes de Europa, pero no tanto a porteros, ¿no? ¿Tú a qué crees que se debe? Hay buenos arqueros
creo que Emiliano Sí. Martínez, que está siendo un gran referente en los últimos años para la selección y para la familia. eh, y los que están cumpliendo algo, haciendo un buen trabajo, eh, argentinos. eh, Sí que es verdad que todo esto de el papel de ser comunitario, europeo y demás, a veces rige un poco a los ateos argentinos, porque la mayoría también eh, han tenido que emigrar a jugar en ligas como la Liga Mexicana, en la Liga Americana. Entonces, solo algunos pocos pueden cruzar y estar en el Reino Unido, en Europa. Eh, pero bueno, creo que son muy conseguidos los arqueros que hay ahora y están haciendo algo muy importante para sus carreras y para el fútbol argentino. Vamos a terminar, Willy, con un test de preguntas cortas, respuestas cortas que suelo hacer. La primera pregunta es, ¿campero o espeto? Perdón, ¿qué es campero? Campero es el típico, en Málaga, el típico bocadillo de comida rápida que es en Málaga, que es con forma redonda, que lleva queso, jamón, pollo, mayonesa, lechuga. Es muy típico de Málaga, ¿no lo llegaste a probar? No, no me lo dieron Ah, a probar nunca, entonces voy a decir respeto. ¿tu rincón favorito de Málaga? Que no se me enoje ningún malagueño porque di que no conozco el campero, por favor. Perdón, ¿cuál es la segunda? El rincón favorito de Málaga. Y aquí la Rosaleda, pero si no también puedo decir cualquier lugar para caminar por la costa. Málaga. Ajá. El mayor capricho que te hayas dado nunca como futbolista. El capricho. eh, no sé. No, eh, sé capricho, capricho. No sé quién vuelve la palabra capricho, pero como capricho, capricho, podría decir que defender de la camiseta del Málaga. No sé si capricho es una palabra mala o buena, pero para mí, No, claro, puede ser buena. poderme Ajá, esas ganas ajá. fue algo muy bueno. Las tres personas de fútbol más determinantes de tu carrera, si pudieras nombrarlas. El fútbol, Sí. eh, y Manuel Pellegrini, Ujú, eh, Enzo Maresca, eh, y podría nombrarte muchos más, pero me voy a quedar con, con Pep Guardiola o Marcelo Bielsa. ujú. ¿Quién era el referente futbolístico tuyo en tu posición de juventud? Que pasé por muchas etapas eh, y, y con esto igual me hago un poco muy viejo, pero bueno, Sí. sé desde muy chiquito siguen las Michael, Ujú, pues Oscar Córdoba, porque lo tenía enfrente sí. en el arco de Boca Juniors, y Iker Casillas fue Ujú, el gran referente cuando estaba en Pan. ujú. Si pudieras, Willy, deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería? ¿No? Ninguna. Bueno, Ok. ¿Estadio favorito en el que hayas jugado, pero que no haya sido el tuyo? y a mí me gustan muchos detalles, tenía mucha ilusión siempre cuando era chico de jugar en el Bernabéu. Mm, eh, pero después hay estadios en el que me sentía súper cómodo eh, y confiado, como el estadio de San Sebastián de Noeta, en el estadio de Córdoba, ujú, siempre me, me iba bien. Entonces son estadios que los recuerdo mucho. ujú. ¿Tu club favorito de infancia, cuál era? El club de la infancia Boca Juniors, Ajá. ¿Tu mejor amigo dentro del fútbol? mejor amigo dentro del fútbol, eh, Nicolás Burdizo. Ok. Y la última, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como jugador? Un 8 vamos a decir un 8. Ah, perfecto. Tuve altos y bajos, pero yo siempre lo digo y mucha gente se me digo, o piensa. Yo me consideré siempre un arquero
portero que no tenía un 10 en nada específico, ahora que se acostumbra mucho a medir las capacidades o las características de jugador, pero tenía algo o mi cabeza era tan fuerte de que me permitía alcanzar otros niveles que jugadores o que arqueros, que porteros con muchas mejores aristas, digamos, en centros, en despegue, en fuerza, en golpeo, en pases, me lo permitía. Entonces, creo que todo ese carácter que yo tenía ganado con lo que me pasó en la vida, eh, hizo tener esta carrera tan bonita. Pues a lo mejor sí que era un 10 a nivel mental, que dices que no era un 10 nada, pero a nivel mental parece que sí. Bueno, pues mirándolo por ese lado, casi así. Mm. Vale, muchísimas gracias, Willy. Ha sido un placer. Bueno, de nada, Saido, muchísimas gracias por Ven. todo.